El uso descontrolado de los recursos naturales, la indiferencia social, la devastación ambiental, demuestran que el hombre está enfermo. El cuidado de la casa común es responsabilidad de todos. El mundo necesita personas comprometidas con la vida, preparadas para hacer la diferencia. Aquí comienza Escuela Ciudadana, un espacio para aprender y conocer sobre mecanismos de participación ciudadana, responsabilidad social y el cuidado de nuestro planeta. Dirigido a todos los que sueñan y trabajan por un Huila mejor, por un país mejor. Bienvenidos. Un gran saludo para ustedes, amigos oyentes que nos acompañan desde su radio receptor. Damos inicio a la emisión número 25 de su programa Escuela Ciudadana, que es posible gracias a un equipo de trabajo de la Misión San José de nuestra diócesis de Garzón, con el apoyo del Secretariado Nacional de Pastoral Social y Cáritas Española. Hoy estaremos compartiendo con ustedes y aprendiendo con los formadores habituales que amablemente nos acompañan. En la sección jurídica, de nuevo con la abogada Argeni Rojas, conoceremos sobre el plebiscito, otro mecanismo de participación ciudadana en nuestra Constitución Política de 1991. Frente al micrófono, en la locución como cada semana, con gusto Alejandro López Ruiz. Sean bienvenidas y bienvenidos. Ahora, en Escuela Ciudadana, esta es La Voz de la Iglesia con el sacerdote Miguel Alfredo Oñate. De nuevo en la sección La Voz de la Iglesia de su programa radial Escuela Ciudadana, oyentes, nos encontramos iniciando el segundo capítulo de esta importante encíclica del Papa Francisco, documento de carácter socioambiental con una mirada desde la fe que el Papa escribió y dirigió al mundo el 24 de mayo del año 2015. Escrito que actualmente tiene y tendrá vigencia por muchos años más. De nuevo con el sacerdote formador Miguel Alfredo Oñate. Padre, en el numeral 66, el Papa Francisco afirma que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales, estrechamente conectadas. ¿Cuáles son estas relaciones y por qué, según la Biblia, estas tres relaciones vitales se han roto? Bueno, muy bien, estamos en este capítulo que es el capítulo segundo, que es la buena nueva de la creación. Y aquí vamos a comenzar con una serie de reflexiones que de alguna manera nos acercan a lo que ha sido la revelación, es decir, lo que Dios también a través de los escritos de la Sagrada Escritura ha querido poco a poco ir revelándonos y que nosotros estamos llamados también a comprender. Y dice que, claro, cada ser humano, cualquier persona que viene a este mundo, establece tres relaciones. Bueno, no es que está obligado, pero sí son tres dimensiones que están allí y que sobre todo la Escritura las pone en evidencia. Una relación primero con Dios, digámoslo así, trascendental, diríamos nosotros vertical. Una relación que sería la horizontal, que es la de el hombre con los demás, las personas, el yo-tú, la cuestión de la alteridad, la comunidad, los hermanos. Es decir, al lado de esa paternidad que Dios ejerce sobre nosotros, está también un elemento horizontal, que es que nuestra relación con los demás. Pero también hay una relación al lado de los hermanos, que este es el elemento propio de la encíclica, esa tercera dimensión, que es la dimensión también con lo creado, con el mundo que nos circunda, con la naturaleza, con todo el elemento, digámoslo así, vegetal, animal, que nos acompaña. Y ahí es donde también se notan los efectos y las consecuencias del pecado y de la maldad. Porque el pecado no solamente nos lleva a tomar de alguna manera, a separarnos de Dios, a alejarnos de ese amor, a renunciar a un vínculo constitutivo, y nos termina a nosotros llevando ¿a qué? A la arbitrariedad, al abuso, al ultraje, a la explotación del otro, ¿no? Por eso la injusticia,
Por eso la maldad entre los seres humanos, pero también hay un tercer elemento que se nota, que es también el abuso y la arbitrariedad y el saqueo que vive a veces de los recursos naturales de parte nuestra, ¿no? Y yo creo que para los que me escuchan, esto es muy notable en ciertos lugares donde ha hecho presencia el ser humano y ha hecho realmente maldad. Yo quisiera que pensáramos al menos en dos elementos a nivel histórico de la historia universal que nos hacen a nosotros pensar, que fue la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en 1945. ¿No? El deterioro, y no se puede volver a vivir por una cantidad de millones de años en este territorio, porque el deterioro que sufrió en esta zona, la devastación de todo lo creado, es terrible. Y otro fue lo que fue la famosa episodio de Chernobyl, ¿no? Por allá en los años 80, en lo que hoy en día sería Ucrania, cuando comenzaron a manipular material radioactivo. Algunos atreven a decir, Alejandro y oyentes, que se necesitarían 60.000 millones de años para que el ser humano pueda volver a habitar en estos lugares. Es decir, que el deterioro de la creación es notable, que la desertificación también en ciertos lugares es también una cosa que no está lejana a nosotros, y que hoy en día en muchos lugares de nuestro querido Huila ya no es posible sembrar ningún tipo de planta y ni cosechar nada, porque la tierra se ha hecho desértica. Y si hablamos así, digámoslo, a nivel cercano, muchos, yo creo que de los que me escuchan, han tenido la oportunidad alguna vez a ir a Villavieja. Tenemos allí nada más que el desierto de la Tatacoa, y cada año va creciendo en extensión este proceso de desertificación, es decir, que la mano y el efecto nocivo se hace palpable y se hace notable incluso entre nosotros. Colores, sabores, sonidos, ritmos y lenguajes, música colombiana y más para recordar y conocer. Ahora es tiempo de escuchar buena música, música de mi patria querida. Programamos en Escuela Ciudadana la canción A Mi Colombia. Interpretan el dueto Silva y Villalba. Ausente de mi Colombia, la patria de mis caros anhelos, añoro sus ríos y sus montañas, sus llanuras inmensas, sus mujeres risueñas y su cielo. Estoy ausente de mi Colombia, la patria de mis caros anhelos, añoro sus ríos y sus montañas, sus llanuras inmensas, sus mujeres risueñas y su cielo. Yo le quiero cantar y le quiero pedir a mi Colombia. Ahora aprendiendo sobre participación ciudadana en el consultorio jurídico.
Amables oyentes de su programa Escuela Ciudadana, seguimos en esta emisión, de nuevo en formación, también con la abogada Argenis Rojas Hoyos, aprendiendo con ella hoy sobre el plebiscito, mecanismo de participación ciudadana. Abogada, bienvenida. Comencemos. ¿Qué es el plebiscito? Gracias, Alejandro y amable audiencia de Escuela Ciudadana, Misión San José, Diócesis de Garzón. Cordial saludo para todos ustedes, les saluda la abogada Argenis Rojas Hoyos. Hoy vamos a continuar hablando del tema de uno de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia. Hoy vamos a hablar del plebiscito. Además, decirle que el plebiscito, de ser constitucional y estar en la Constitución, que es norma de normas, o la Carta Magna o la norma superior, como ustedes la quieran llamar, está contemplado también en la Ley 134 del 94 en el artículo 7, Alejandro y oyentes. Entonces vamos a hablar del plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana y viene del latín plebiscito y es prácticamente una decisión que toma el pueblo. También, como otro programa hablábamos del voto, ¿no? Entonces este también se hace por una votación para que los ciudadanos colombianos participen en las decisiones políticas que los afectan. El plebiscito, básicamente, ¿quién lo hace o quién lo pide que se haga? El presidente. El presidente es el que pide que se haga. Con la firma de todos los ministros, el presidente reúne a los ministros y entre todos pues llegan a un consenso si van a hacer el plebiscito. Y ahí convocan ya al pueblo en torno a una decisión del Ejecutivo que tiene que ver con un ejercicio de control de poder político del país. Entonces ahí es cuando ya entran prácticamente a decir que van a hacer el plebiscito. Básicamente está previsto en la toma de decisiones respecto a lo establecido en el artículo 150, en el numeral 16 de la Constitución del 91, el cual pues habla de que se puede aprobar o improbar los tratados de gobierno celebrados con otros estados o con entidades de ejercicio internacional por medio de dichos tratados por el Estado sobre base de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Transferir parcialmente determinaciones, atribuciones a los organismos internacionales que tengan por objeto promover, consolidar la integración económica de otros estados. Entonces, básicamente eso es lo que es el plebiscito. El plebiscito, además de eso, Alejandro y oyentes, tiene algunas excepciones, o sea, ¿cuándo no se puede realizar? Las excepciones son las que están relacionadas a los estados de excepción. En los estados de excepción no puede haber plebiscito, porque esos estados de excepción es cuando hay conmoción interna, cuando hay guerra, cuando hay una calamidad pública. Entonces en esos estados no se convocará, simplemente el presidente actuará, pero no se convoca. Tampoco puede versar sobre la duración de un periodo constitucional de mandato presidencial, que es de 4 años, y sigue siendo de 4 años, y no se puede convocar a un plebiscito para cambiar o que este periodo sea alargado por medio de un plebiscito, no se puede. Además de eso, no pueden modificar la Constitución, que digan vamos a modificar la Constitución, entonces vamos a convocar al pueblo a través de un plebiscito, no se puede. Abogada Argenis, por favor, háblenos de los plebiscitos realizados hasta ahora en nuestra patria colombiana. Han habido en la historia de Colombia 2 plebiscitos. Yo creo que todos los colombianos recordamos el último plebiscito que hubo, que fue en el 2016, donde básicamente nos preguntan si estamos de acuerdo con la paz. Ese fue el último, pero vamos a hablar del primer plebiscito. El primer plebiscito tuvo su inicio o se dio en 1957, que este plebiscito se hizo estando la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla, que tuvo una votación del 95% de los electores y dio inicio al Frente Nacional. Oyentes, ustedes se preguntarán qué es el Frente Nacional. Yo sé que muchos lo sabemos, pero es básicamente cuando el poder estaba solamente en el Partido Conservador.
Entonces lo que hicieron fue salir a votar en este plebiscito para que dirigiera el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces entre ellos se repartieron el 50% de los gabinetes o de los ministerios o ministros que habían. Entonces en ese tiempo eran 16, quedaban 8 conservadores, 8 liberales. Y gobernaban 4 años los conservadores, luego 4 años los liberales. Entonces eso es lo que le llaman el Frente Nacional. Y en ese plebiscito, como ya las mujeres tenían cédula, es la primera vez que la mujer ejerce el derecho al voto y lo hace en un plebiscito. Retornando al segundo plebiscito realizado en nuestro país, hasta el momento, ¿qué le cuenta a los oyentes más ampliamente, abogada? Oyentes, continuando con el plebiscito de 2016, que fue denominado el plebiscito por la paz, este se realizó el domingo 2 de octubre de 2016, se convocó a los colombianos para que refrendaran los documentos de los acuerdos elaborados en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla FARC. Para hacer un paréntesis, Alejandro y oyentes, yo creo que todos recuerdan y mirábamos por las noticias que viajaban a La Habana a desarrollar unos acuerdos de paz. Entonces ahí fue donde se construyeron unos documentos de paz y los trajeron para que el pueblo colombiano lo refrendara. Esta era una decisión fundamental para Colombia, puesto que nos llevaba a la reconciliación, al reconocimiento de las víctimas, a la construcción de escenarios de paz entre todos los territorios del país. La pregunta era afirmativa o negativa y estaba estipulada así: apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En este plebiscito, Alejandro, ganó el no. Las personas dijeron que no estaban de acuerdo, con este tema de la paz y que no estaban de acuerdo en los acuerdos que se firmaron en La Habana. Yo me preguntaba, ¿cómo si gana el no, viene el gobierno y lo aplica como si hubiera ganado el sí? Y estudiando en el artículo 150 de la Constitución, en el numeral 16, ahí básicamente lo que hizo fue el presidente buscar otro mecanismo, lo pasa al Congreso y es el Congreso el que lo aprueba. ¿Se refiere al presidente Juan Manuel Santos? Sí, el presidente Juan Manuel Santos Calderón lo hace ahí, Alejandro. Abogada Argenis, ¿y considera que este plebiscito por la paz finalmente fue una burla a la voz del pueblo y a la democracia? Pues finalmente pareciera que la voz del pueblo no es la voz de Dios y que se terminó haciendo básicamente lo que quería el presidente y que para qué convocaba un plebiscito, ¿no? Es la pregunta que uno le queda y a mí siempre me quedó como esa incógnita. Pero si me permiten, voy a mirar el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, donde está estipulado y es de ahí donde básicamente el presidente le pide las facultades al Congreso de las funciones del Congreso que ejercita mediante las leyes, y es ahí en el numeral 16 donde está estipulado, yo ya les había leído en el otro, aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o en entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el estado, sobre base de la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, o sea, conveniencia, le conviene la paz a Colombia, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica de otros estados. Y aquí es donde viene y básicamente el presidente pues lo pasa al Congreso y queda básicamente este acuerdo de paz estipulado. Continuamos en Escuela Ciudadana. Oyentes, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que comienza tiene un final. Será hasta la próxima semana cuando nuevamente nos encontremos en este mismo punto del dial, en una presentación más de Escuela Ciudadana.
En la próxima emisión aprenderemos sobre el referendo, otro de los 7 mecanismos de participación. Éxitos y felicidades. Su programa Escuela Ciudadana llegó a ustedes bajo la dirección de la Diócesis de Garzón, con el apoyo del Secretariado Nacional de Pastoral Social y Cáritas Española. Realización y locución, Alejandro López Ruiz.